esa información, Karen. Vámonos ahora. Esto es justamente lo que buscaba, ¿no? Por un tema también justamente de su agenda de trabajo, recién nos podemos comunicar con el doctor José González Zamora, médico infectólogo peruano, él, del Hospital de la Universidad de Miami. Dicho sea de paso, también él ya recibió la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Doctor González Zamora, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Doctor, a ver, quisiera un poquito conocer su punto de vista sobre toda la polémica que se ha generado desde la información publicada el día viernes. Vi justamente una información suya en Facebook, quería justamente retomar ese planteamiento. ¿Qué conclusiones saca usted de la información que se ha hecho pública? Porque claro, primero lo que apareció en el informe, pero luego la doctora Coralí, que es la encargada de los ensayos tras la salida del doctor Málaga, también ha hecho publicación. ¿Qué es lo que puede concluir a esta hora del día lunes con toda la información que ya se ha hecho pública, doctor, por favor? Sí, primero decir que yo estoy completamente a favor de la vacunación y esto no tiene que quedar dudas. Sabemos en el mundo científico, en el mundo de salud pública, que las vacunas es una de las armas más poderosas para evitar o para prevenir estas infecciones de este tipo. Ahora, cualquier crítica que se pueda hacer es desde el punto de vista metodológico del ensayo clínico. Lo que se conoce al momento y los datos que han sido revelados el fin de semana corresponden a eficacia para PCR positivo. Y dependiendo de este dato, lo que se conoció era que la eficacia, tomando el punto de partida del PCR positivo, era del 33%, lo cual se interpretó como una eficacia baja. Pero hay que recordar que este número no refleja en realidad la eficacia clínica que se tiene que determinar o evaluar para decir que una vacuna es eficaz. Así que esto hay que tenerlo muy claro. Necesitamos datos complementarios específicos para saber exactamente, por medio de este ensayo clínico que se está realizando en Perú, si la vacuna de Sinopharm es eficaz, pero nuevamente específicamente por este ensayo. Correcto. Ahora, en este informe preliminar entiendo que siendo preliminar sí ha llevado, por ejemplo, a decisiones absolutas, por decirlo de una manera, como que, por ejemplo, la variante de Wuhan sí no da resultados nada esperanzadores aquí en el Perú y por lo tanto se ha decidido retirarla de la opción del ensayo y, digamos, vacunar a las personas que habían recibido esa variante de la vacuna con la de Beijing. Quiere decir esto es que, claro, o sea, ese informe preliminar para algunas cosas sirve de manera definitiva por más que sea preliminar. Sí, definitivamente un informe preliminar es muy útil y básicamente por protocolo de investigación se tienen que publicar los resultados preliminares justamente para saber si ya podemos hablar de eficacia con la vacuna. Y yo creo que este punto ha sido muy importante porque sabemos que la cepa de Wuhan, la variante o la vacuna con la cepa de Wuhan no ha alcanzado la eficacia que esperábamos. Así que se está, en este caso, estipulando que este grupo de participantes reciba la vacuna de Beijing. Y otro punto muy importante que hemos visto del reporte es que existe un beneficio individual para prevenir enfermedad severa. Me refiero con ello a hospitalizaciones y desaturación de oxígeno. Así que a pesar de que no tenemos todavía el dato de eficacia clínica, existe cierta evidencia de que la vacuna de Beijing, nuevamente partiendo de este ensayo clínico individual, tiene beneficio con respecto a hospitalizaciones y también desaturación de oxígeno. Correcto, y esa fue la crítica, un poco que se le hizo a los que publicaron la información, porque claro, digamos, eligieron entre varias informaciones que se podían dar, eligieron de alguna manera las más negativas, cuando también habían informaciones positivas respecto de, por ejemplo, el número de muertes, el número de hospitalizaciones o el número finalmente que cuando se le hacía una tomografía parecía la situación del pulmón complicada. Entonces, por ese lado, no sé si usted pudo ver el informe el día viernes, pero, digamos, sentiría que no fue del todo transparente e imparcial la manera como se analizó el informe preliminar. Posiblemente, pero yo creo que más debido a la carencia de datos. Lamentablemente, en este momento no tenemos los datos para determinar eficacia clínica
Y sin estos datos no podemos decir, por ejemplo, si la eficacia clínica es similar a la eficacia por PCR o más alta. Eso lamentablemente no lo sabemos. Y nuevamente estoy hablando específicamente de estos datos en particular porque existen otros estudios que tal vez nos dan más luces al respecto. Pero yo creo que tal vez se debió transparentar más los datos desde el punto de origen del mismo ensayo clínico de la misma Universidad Cayetano Heredia, porque ya tienen suficientes pacientes o suficientes casos para hacer un análisis más detallado y poder darnos más información sobre la eficacia clínica de este estudio. Entonces, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de información de la población, es positivo, digamos, no los análisis que se hicieron del mismo, pero es positivo que ese informe se haya hecho público y estemos debatiendo y, por ejemplo, hayan voces de muchos epidemiólogos que pidan, por ejemplo, una auditoría internacional e independiente al ensayo clínico de la Cayetano. Yo creo que la discusión está sobre la mesa y ha sido muy favorable, a pesar de que tal vez la manera como se hizo público no fue la mejor, pero esto ha hecho que muchos epidemiólogos, especialistas, debatan sobre el tema. Y nuevamente necesitamos, de forma, en mi opinión, urgente, los datos de este estudio que es muy importante y que posiblemente vaya a tener un impacto porque justamente está evaluando en nuestra población peruana. Pero últimamente tiene que ser una evaluación conjunta de otros estudios a nivel extranjero o internacional, como lo son de China, Emiratos Árabes Unidos, y complementar la información con el estudio peruano y determinar de forma conjunta el beneficio en salud pública, no solamente salud individual o beneficio individual, sino beneficio en salud pública, considerando toda la evidencia que tenemos disponible. Doctor, le pediría que por favor nos explique brevemente de la manera más sencilla posible esta diferencia entre lo que, digamos, indicó este informe preliminar respecto de los PCR positivos y respecto de lo que todavía falta para completar el ensayo clínico. Es decir, ¿cuánto podrían variar estos porcentajes no mostrados en el ensayo clínico una vez concluido el informe? El ensayo, perdón, y presentado un informe final ya no preliminar. Sí, lamentablemente puede variar mucho, porque como hemos mencionado, esta eficacia es para PCR positivo, pero dentro de este grupo existen PCR positivos sintomáticos y asintomáticos. Para evaluar eficacia clínica solamente tendríamos que considerar la proporción o la parte sintomática de los PCR positivos. Ahora, si no sabemos en qué proporción está, si no sabemos cuántos son, puede ser 1, 2 o puede ser 50. Y esto va a afectar definitivamente el resultado final. Así que mal haría yo de decir si va a cambiar o no. Al momento no lo sabemos. Correcto, correcto. Ahora, doctor, claro, se habla de que aquí en el Perú, lo dijo la Premier, se había aprobado de emergencia la vacuna Sinopharm en base a los resultados del ensayo fase 3 en Emiratos Árabes Unidos. Pero mi pregunta es, ahora conocemos que hay distintas variantes, entonces claro, podría ser que sobre la vacuna de Wuhan, que salió casi igual que la de Beijing, según los ensayos clínicos de Emiratos Árabes, aquí ya ha quedado demostrado en el Perú con el ensayo de la Cayetano que la de Wuhan no camina muy mal. Entonces, claro, lo que me dicen es, podría ser que la de Cayetano está mal o está bien, y podría ser que la de Emiratos está bien o está mal, o podría ser que ambas están bien, pero es un tema de la variante. Entonces, ¿cómo al final pareciese que lo ideal sería que cada país haga sus propios ensayos clínicos de todas las vacunas para ver cómo funciona cada vacuna de acuerdo a la variante que opera o que de alguna manera está más presente en cada país? Eso es imposible. Sí, de forma práctica eso es imposible, aunque tal vez idealmente sería algo muy beneficioso. Pero hay que tener en cuenta también que existen vacunas aprobadas por agentes reguladores internacionales que son validados también por la DGMID, y me refiero a la FDA. Tanto la vacuna de Pfizer como por ejemplo la de Moderna tienen esta autorización del uso de emergencia que en el caso de Pfizer ha sido de un estudio multicéntrico que también incluyó pacientes latinos, pacientes de Brasil o personas de Brasil y personas de Argentina. Así que tenemos cierta evidencia también en población latina, posiblemente no en el mismo periodo donde aparecieron las variantes, pero
ya que tiene el respaldo de la FDA, bueno, la DIGEMIT tiene esta opción de aprobarla en el uso de emergencia sin la necesidad de tener un ensayo clínico de Pfizer en el Perú. Ahora, esto no se aplica. Punto, doctor. No se usted aplica. recomendaría, yo lo he planteado al Congreso, usted me dirá si opina igual. Vacunas aprobadas por la FDA o por su par europea no deberían automáticamente contar, de acuerdo a la situación, a la coyuntura que vivimos, con una autorización de emergencia automática en DIGEMIT. Yo creo que la normativa al momento establece que las vacunas aprobadas o autorizadas para el uso de emergencia con el respaldo de la FDA no requerirían un ensayo clínico local. Simplemente podrían evaluarse dependiendo de esta evaluación completa de la evidencia por DIGEMIT y podría autorizarse de manera casi directa. Y básicamente se ha hecho con Pfizer porque no tenemos ningún estudio local. Así que esto también se podría extender. Tal vez si podría comentar la experiencia estadounidense. Nosotros solamente nos respaldamos en la FDA. Así una vacuna tenga esta autorización de la Agencia Europea de Medicamentos, también tiene que pasar por una autorización o un proceso evaluativo aquí por parte de la FDA. Correcto. Doctor, entonces lo que usted ha dicho tiene todo el sentido, porque claro, dependiendo justamente de las variantes que se manejan alrededor del mundo, mientras los ensayos clínicos sean más multicéntricos, es decir, mientras una vacuna haya hecho ensayos clínicos en diversas partes o en la mayor cantidad de partes del mundo, uno podría decir que esa vacuna, digamos, cuenta con más respaldo para ser utilizado en distintas partes del mundo porque ha actuado frente a diferentes variantes en las distintas partes del mundo que se han hecho los ensayos clínicos. ¿Es correcta mi apreciación? Es correcto, y la prueba clásica de esto podría ser la vacuna de Johnson & Johnson, que tuvo ensayos clínicos, bueno, de manera multicéntrica, abarcando población latina y población sudafricana. Y si analizamos los datos, 72% de eficacia en población americana, 66% en población latina y 64% en población sudafricana. Así que vemos esta variedad de eficacias dependiendo de la localidad, lo cual es muy importante y nos da una información adicional sobre la protección que tenemos en cada país. Correcto. Ahora, me preocupa, y creo que el señor Sagasti ya te ha corregido a la primera, pero me preocupa que la primera haya dicho con mucha seguridad que, claro, la aprobación que se le dio era únicamente con los ensayos fase 3 de Emiratos Árabes. Eso demostraría que, claro, es muy pequeño, digamos, el universo en el cual se han hecho ensayos clínicos para haberle dado la aprobación a Sinopharm aquí en el Perú. Lo ideal es que se hubiesen tomado diversos ensayos clínicos en diversos países para finalmente aglutinarlas todas en un informe y decir por qué Sinopharm tiene distintos porcentajes de eficacia de acuerdo a los distintos ensayos clínicos donde se han hecho. Sí, en realidad la información que tenemos, que para cuando se hizo la autorización del uso de emergencia en el Perú, ya contábamos con estudios de fase 3 preliminares, todavía en nota de prensa y de repente algunos estudios reservados, tanto de China como de Emiratos Árabes Unidos. Y las eficacias reportadas fueron de 79 y 86% respectivamente. Ahora, nosotros tenemos un ensayo clínico en Perú que va a complementar estos datos de eficacia y en algún momento, cuando tengamos los resultados, sería tal vez y yo creo que va a ser así, va a ser una muy buena maniobra evaluar en su conjunto todos los resultados, incluyendo los resultados de Perú, para saber exactamente cuánto de beneficio en salud pública tiene la vacuna en nuestra localidad. Correcto. Solamente una última, y con esta termino, doctor, agradeciéndosele mucho. La empresa Sinopharm ha dicho que ese informe preliminar no sirve para nada, que no debería ser tomado, o sea, prácticamente ha dicho que en verdad lo que se ha presentado nunca debió presentarse y que finalmente no sirve para nada. Eso tampoco es cierto de parte de la empresa Sinopharm en la Embajada China aquí en el Perú. O sea, ese informe preliminar es preliminar, pero vaya que sirve como, por ejemplo, haber dejado de lado la variante Wuhan. Sí, hay que destacar que todas las compañías farmacéuticas que están desarrollando vacunas presentan como parte de su protocolo informes preliminares y lo hacen cuando acumulan una cantidad específica de casos. De repente, poniendo un ejemplo, yo que soy investigador de Moderna, aquí en Moderna cuando llegaron a 150 casos tenían que hacerse el reporte preliminar final de eficacia. Entonces, requerimos justamente este dato para evaluar este tipo de parámetro, porque no podemos esperar la culminación de un ensayo clínico de este tipo, sobre todo en el contexto de pandemia, porque estos tienen una duración de aproximadamente de 2 años. Así que
digamos que es desde el punto de vista metodológico y científico, tal vez mandatorio publicar resultados preliminares. José González Zamora, médico de enfermedades infecciosas por la Universidad de Miami, muchísimas gracias. Un placer, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. José González Zamora. Clarísimo. Es decir, justamente vamos buscando diversas opiniones, puntos de vista. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo en esta pandemia por el COVID-19? Miguel Humberto Aguirre nos informa.